con esa eventual resolución que sacaría la AFIP. Bueno, y también desde el punto de vista informativo, vamos a ir aportando ya caso por caso, ¿no? Se lo comento a María Eugenia Talerico por el tema bancario sobre todo. Me acaban de mandar un mensajito diciendo: Eduardo Hecker, que era un funcionario, no jugaba a la política, no hacía declaraciones agresivas, y dicen que más o menos tenía una gestión bastante prolija. Eduardo Hecker se enteró de que era reemplazado en el Banco Nación por Silvina Batakis en Catamarca. Estaba haciendo la presentación de una tarjeta vinculada a la minería y ahí le avisaron que ya no era más presidente del Banco Nación. Esa es una de las preguntas, el tema del Banco Nación. La segunda es qué puede pasar con el Banco Central, porque hay información contradictoria. Algunos dicen que Miguel Pese se va a quedar ahí durante un tiempo, aunque Sergio Massa le ha colocado al lado a Don Clery, que va a ser el que va a manejar un poco la mesa de dinero del Banco Central, que es el corazón. Es relevante. Bueno, Clery viene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, claro, ¿no? Claro, que se va a encargar de la mesa de dinero. Y el tercer tema es: los bancos o algunos bancos muy importantes, María Eugenia, bueno, han apoyado toda esta movida, son los padrinos de Sergio Massa. ¿Qué me cuenta de todo eso? ¿Qué análisis hace usted que conoce el rubro? Bueno, usted habla de padrinos y obviamente a mí se me paran todos los pelos, claro, ¿no? Porque Luis habló ahí también de algún entorno que preocupa respecto de la construcción de poder de quien va a asumir el Ministerio de Economía. La independencia que siempre se dice de la autoridad monetaria en la Argentina siempre estuvo bastante en crisis. Creo que todos estos movimientos tan desprolijos, que sube uno, que baja el otro, lo único que generan es más desconfianza, más inestabilidad. La gran crisis que tiene la Argentina de conducción en general, de todo este tipo de organismos que tienen que ver con la estabilidad del sistema económico y financiero, también tiene que ver con la integridad de las personas que lo conducen, de la idoneidad de las personas, claro, que lo conducen, de cómo se plantan frente a un poder que quieren que hagan cualquier cosa y estar al servicio a veces de intereses políticos no del todo sanos. Perdón, ¿no? la idoneidad. Batakis tiene idoneidad porque, a propósito de lo que decía recién Alfredo de Hecker, que era, bueno, respetado, ¿no?, dentro de lo que era la estructura del banco. Profesionalmente. Un profesional. Batakis, ¿tiene idoneidad para presidir un banco como el Banco Nación? Se lo pregunto a María Eugenia Talerico, que tiene experiencia en este área, ¿no? Bueno, Batakis hace mucho tiempo que viene desempeñándose en cuestiones económicas, o sea, no en el sistema bancario, claro, propiamente dicho. De un banco ahora, el kirchnerismo nunca se caracterizó por poner funcionarios muy idóneos en muchas áreas. El Banco Nación en su anterior gestión fue un banco muy al servicio de negocios non santos, por ejemplo, con Venezuela. O sea, ellos, claro, en general tienen una concepción del poder y de las instituciones públicas que pueden manejar que es muy torcido, muy poco transparente, y eso obviamente es lo que le quita tanta seriedad en general a todas las movidas que hacen en temas institucionales, ¿no? Le hago una pregunta al senador Luis Juez, y que es más profunda que la política y tiene que ver con la condición humana. Estoy pensando en Gustavo Vélez. Gustavo Vélez creo que ha batido un récord, no sé si hay otro ejemplo. Fue de la primera hora de Menem, de la primera hora de Néstor Kirchner y de la primera hora de Alberto Fernández. En los tres casos renunció o lo renunciaron, y en varias situaciones en forma humillante. Del gobierno de Menem le decían zapatitos blancos porque decía que él no se había manchado con la corrupción que pululaba a su alrededor. Del gobierno de Néstor Kirchner se fue perseguido por los servicios de inteligencia por este uso que quiso denunciar, y hasta se tuvo que ir llorando de la Argentina porque los empresarios de este país, por orden de Néstor, no le daban trabajo y se tuvo que ir a vivir con su familia al exterior. Y ahora también se va humillado por Sergio Massa, que, bueno, lo que contaban esta tarde los compañeros Eduardo Feynman y Johnny, que en un momento prácticamente se fueron a las manos, casi se agarran a trompadas delante de Alberto Gustavo Vélez con Sergio Massa. Yo pregunto, ¿cuántas veces va a confiar Gustavo Vélez en que esta vez el peronismo va a tener un camino? Porque nadie habla de la deshonestidad, no tengo registro de que sea una persona corrupta, pero digo, por lo menos es de una ingenuidad a esta altura casi sadomasoquista político, ir a donde le pegan, ¿no? Sí, pero ya la culpa es del perro, no del collar, ¿no? Yo, la verdad que a esta altura ya le perdió el respeto, a ver. Claro. Con esa cara angelical le gusta que lo caguen a trompadas. Y le gusta. Yo la verdad a esta altura del partido, digo, podría haberse parado. Pero yo la verdad que le cuestiono, tuvo casi 3 años en la Secretaría pomposa, esta Secretaría, este Ministerio
de política estratégica, no conozco una sola estrategia que haya desarrollado. Y lo digo porque aparecen muchos estos dirigentes políticos que se muestran como impolutos, pero resulta que cualquier bondi lo deja en la puerta, ¿no? Entonces Vélez puede ser, es como describió usted, Alfredo, todos los gobiernos lo dejaron cómodamente y él después se termina yendo como si fuera, pero también con su silencio, con su presencia y con su comodidad terminaron siendo complacientes a 3 gobiernos, uno peor que otro. Así que yo no le he perdido el respeto a ese tipo de dirigentes que siempre con carita y con modos muy amorosos siempre andan inspirando lástima. Yo no le tengo más lástima a ninguno de estos tipos, porque la verdad, ellos no le tienen lástima a los 48 millones de argentinos. Miren que hay que ser torpe, miren que hay que tener muy poca empatía con la ciudadanía. Estos tipos, ninguno se va a quedar sin laburo, Alfredo. No se ponga mal. No se van a quedar sin trabajo. Estos pibes no se van a su casa a ver cómo se les rebuscan el fin de semana con alguna changa. Estos siempre terminan y caen parados. Así que no hay que tenerle lástima, porque ellos no le tienen lástima al pueblo. Pero siguen siempre aferrados al poder. Un dato de Vélez que recién remarcaba Alfredo, su renuncia se conoció poco antes de las 3 de la tarde, lo que preanunció la llegada de Massa cuando todavía no estaba confirmada, y él manejaba un poco también el vínculo con los organismos multilaterales, con el BID, con el Banco Mundial, bueno, en alguna medida con el Fondo Monetario, con la CAF, que es lo que quiere hacer ahora Massa, ¿no? De hecho, él quiso ser titular del BID y le ganó Claver Carrone en la pulseada, pero ese era un poco el contexto, y estos casi 3 años que estuvo, como decía Juez, lo único que le conocimos es la intención de controlar lo que pasaba en las redes, en los medios, etcétera. Con lo cual, bueno, su gestión ha sido muy penosa su paso por la función pública, su retorno a la Argentina. Bueno, comparto. Sí, la otra pregunta, que es para el diputado Mario Negri, tiene que ver con Cecilia Moró. Tengo la impresión, usted me confirmará, Cecilia Moró es la hija obviamente de Leopoldo Moró, ex radical, ultracristinista, pero ella trabaja de cerca con Sergio Massa y del Frente Renovador. Ahora, me parece que en la Cámara de Diputados, todo lo que estamos diciendo críticamente de Sergio Massa lo comparto, por supuesto, creo que es un militante de la mentira, no tengo ninguna duda, pero Cecilia Moró, digamos, Sergio Massa tenía y tiene cierta trayectoria política, un poquito más de envergadura. Cecilia Moró no tiene ni siquiera una trayectoria, no ha conducido absolutamente ni una agrupación para ser presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que hace falta otra envergadura política, ideológica, de trayectoria. Fíjese que además ha sido Cecilia Moró la responsable, cuando fue todo el debate y la discusión de las vacunas Pfizer, de decir una burrada gravísima, repitiendo esa pavada de que venían por los recursos naturales argentinos. No sé si alguien, si no se acuerda, lo puede ver ahora. En los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió, incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si querés pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos, e incluso nosotros en la ley ponemos también, y decimos, que me parece bien, lo volvería a hacer y lo volvería a votar, que los recursos naturales no son embargables, que son los ríos, los lagos, y los países de América Latina que recibieron vacunas, que recibieron la verdad que muchísimo menos de lo que compraron y pagaron. ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay un límite a todo. Digamos, obviamente que nosotros queremos traer vacunas. Ahora, los países que acordaron con Pfizer, desde Bolivia a México, ¿tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados, pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero digamos, según información periodística sí, tuvieron que hacerlo. Escucha, digo, diputado Negri, esta diputada va a ser la presidenta de la Cámara en la que usted integra, digamos. No conozco, perdón, no es que no. Lo único que tengo conocimiento, me llamó el presidente de la Cámara, ahora a la tarde. ¿Sergio Massa? Sí. ¿Todavía es presidente de la Cámara? Sí, claro, para comunicarme, bueno, la decisión, los acontecimientos y para el día martes, que va a haber una sesión donde
se va a poner a consideración su renuncia y el Frente de Todo tiene que postular a un candidato a presidente. He escuchado otros nombres también, no sé. Es decir, que hay abierta una negociación porque efectivamente el martes se va a efectivizar la renuncia de Massa. Hay que decir que lo relevante, más allá de la cintura política que se necesita para presidir el cuerpo, es que está en la línea de sucesión presidencial. Viene el presidente, la vice, la presidenta provisional del Senado, que en este caso es Abdala de Zamora, y el presidente de la Cámara, que hasta ahora era Sergio Massa. Entonces, es un cargo de mucha relevancia política e institucional. Esta mujer, además del bochorno intelectual que acabamos de ver, que no tiene ninguna explicación posible, pues es casi criminal haber negado las vacunas, ¿va a quedar en la línea de sucesión o hay una negociación que se abre hasta el martes? Con nosotros no hay negociación, por lo menos esto es una opinión personal mía. Yo creo, primero, se ha respetado que la primera minoría ponga el presidente de la Cámara, así será. La cargará con otra responsabilidad al Frente de Todo en un momento muy complejo, como dice Alfredo, en una Cámara que va a estar muy, muy compleja, porque está complejo el país, y por supuesto que se necesita, mi experiencia indica, algún grado de experiencia muy fuerte. Obviamente creo que si hay negociación, son negociaciones internas dentro del frente de ellos, y yo personalmente pienso que obviamente ahí no hay una línea sucesoria donde el vice pasa a presidir. El vice electo vice, que es opositor, se vota. Pero le quiero recordar algo, por las dudas, fuese la persona que indicaba Alfredo, no tiene nada que ver con esto. En el año, si eso se confirmara en el 89, me acuerdo cuando estábamos en la crisis nosotros, terminando el gobierno, el doctor Pugliese era presidente de la Cámara y renunció para ir a ocupar un ministerio en estas situaciones de emergencia, y quien asumió en ese momento, estaba en el radicalismo, fue Leopoldo Moró como presidente de la Cámara. En el 89, mire usted, ¿no? Época del Plan Bones. No, pero ejemplo, ¿no? Esto viene... Yo lo que creo, si me perdonan una palabra, yo creo que ahora van a intentar armar un veranito de expectativas, de anuncios, y hay gente que lógicamente lo puede esperar, y habrá que esperar algunas acciones. Pero la historia indica que como este gobierno, lo venimos diciendo, estaba en un tobogán, porque no había ninguna señal que fuese en sentido contrario, y pierden la credibilidad, pueden traer, no sé, el equipo más famoso del mundo con los mejores jugadores del mundo, pero si la sociedad le picó el boleto porque la defraudaron, le mintieron, le robaron, es difícil que eso se recomponga por arte de magia. Lo que sí creo, y que han tenido suerte dentro de todo, lo cual no es una etapa de madurez. Se reunieron los gobernadores, Alfredo, ayer, en el CFI. Bueno, dicen que ellos impusieron que no se fuera Mansur como para tener un testigo, una garantía de que no se vayan a hacer cualquier locura y barbaridad como ya están haciendo, ¿no? La ironía de un amigo mío dice que cada vez que los gobernadores del peronismo se reunían en el CFI se llamaba Consejo Federal de la Intriga. Y eso nos pasaba porque cuando nosotros éramos gobierno y nos tuvimos que ir 2 veces, cuando los gobernadores del peronismo iban al CFI, o iban por la plata o por la cabeza del presidente. Yo cuando los vi ayer ya, y viendo un gobierno que estaba en default político, dije, por algo vienen. Y creo que dentro de eso fue la negociación, y obviamente advertir de que pueden perder en catarata las provincias, porque la crisis va por encima de la percepción que uno tiene que el peronismo nunca pierde el poder. El peronismo puede perder el poder, y el kirchnerismo secuestró al peronismo y está en condiciones de perder el poder porque le ha dado la espalda a la sociedad. Senador Luis Juez, la pregunta que se me ocurre es ¿dónde está Máximo Kirchner? Porque teóricamente lidera a la Guardia de Hierro de Cristina, que es la cámpora. No han emitido opinión, no han fijado postura. No sé cuál es, además del dinero y de las cajas que disponen, cuál es el liderazgo de un líder, valga la redundancia, que no opina, no fija posición y se queda calladito guardado en la covacha, ¿no? Pero el hijo directo de Cristina, la misma conducta, los mismos actos, el mismo modo de conducción. Pero si vos manejás el 75% del presupuesto de la Argentina porque manejás con tu soldado, manejás todas las cajas, no necesitas exponerte, Alfredo.
Ahí tenemos un pequeño... Es la ley del menor esfuerzo. ¿Por qué voy a poner la cara? ¿Por qué me voy a exponer? Digo, ¿por qué me voy a exponer? ¿Por qué debería hacerlo? Si mi mamá hace lo mismo y le va bárbaro. ¿Por qué voy a salir yo a poner la cara si en este país el 75% del presupuesto lo maneja mi propia tropa, diría Máximo? Es una forma, es una forma de conducción muy familiar. No hay que exponerse, ellos no se exponen. Por eso están los argentinos comunes, los que se levantan a las 5 de la mañana para buscar laburo. Ellos nunca ponen la cara. Como no tienen que poner el lomo, ¿por qué van a poner la cara? Esta es la realidad de la Argentina. Tiene una forma de conducción muy poco empática, Alfredo. No le pida que ponga la cara, no le hace falta. Siempre tienen algún títere que la pone por ellos. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro al